Buenas tardes amigos, les pido mucha atención. Hoy estrenaremos información de enorme importancia a través de un nuevo ciclo, donde te enterarás de la causa de las causas y el último porqué de lo que está sucediendo en el mundo. Pero aún más importante, de cómo llegamos a esta realidad y cómo podemos cambiarla antes de que sea tarde. Apuntamos a explicar de la manera más sencilla posible conocimientos de historia, de filosofía, de sociología y de economía que son indispensables para salir del horror en el que estamos viviendo. Y antes de empezar con el programa de hoy, en el cual te explicaremos cómo funcionan los bancos centrales, una piedra piramidal de este sistema que avanza día a día contra tu propiedad, quiero compartirte una pequeña reflexión. Si estás mirando esto, hay un 75% de posibilidades de que conozcas mi trabajo hace tan solo unos meses. Es posible que ignores que llevo una década en el periodismo, a lo largo de la cual participé en algunos de los principales medios de comunicación de Argentina, mi país natal, y del mundo hispano. Y al final de cuentas, de todos fui censurado, aunque nadie nunca haya podido refutar tan solo una coma de mi trabajo. Pero este canal nació recién en octubre, cuando 6 valientes liberales enfrentamos con arrojo e información periodística de primer nivel a una auténtica horda de inquisidoras dispuestas a exterminar a quien piense distinto. Hoy, apenas 6 meses después, superamos en audiencia a algunos de los principales comunicadores de la televisión, que cada vez más gente descubre que no son más que voceros y mendigos del poder, que cobran por lo que callan y no por lo que dicen. Y yo les agradezco a ustedes de todo corazón que hoy superemos los 120.000 suscriptores y nuestros videos gocen de millones y millones y millones de visitas. Nuestra exclusiva sobre el pacto de Soros con el gobierno argentino es, desde su lanzamiento, la noticia más vista de YouTube Argentina. Nuestro documental sobre los secretos de los políticos españoles lidera la audiencia de España y las investigaciones del doctor Castillo han llegado a todos los rincones del planeta. Pero no ignoro que esto ocurre porque estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Y no precisamente por el catarro, sino por el avance innegable del totalitarismo global sobre nuestras vidas. Día tras día perdemos patrimonio y libertad. Y trágicamente, la realidad demostró que yo no exageré en estos 10 años de columnas, conferencias y análisis televisivos. Pero debo decírselos, el periodismo no es suficiente. Y ya lo sabía a mis 16 años, cuando decidí tomar las riendas de mi destino. Y lleno de sueños por cambiar al mundo, conseguí mi primer trabajo como corresponsal en un pequeño diario extranjero. Y lamentablemente, ya no tengo sueños, tengo pesadillas sobre nuestro futuro. Aún así, para mí el periodismo sigue teniendo el mismo significado. Una trinchera más donde luchar por lo que realmente importa en esta vida: la justicia, la dignidad y la libertad del ser humano. No me importan los chillones fanáticos que ruegan porque nos encarcelen. Y ya me da igual la flagrante y vergonzosa censura de YouTube. Mi lucha consiste en enseñarte cómo funciona este maldito sistema opresivo en el que estamos encerrados, del que no te liberará absolutamente ningún mentiroso que te pida votar por él, sea cual sea su color político. Sos vos el que tenés que pelear por tu libertad. Yo no soy un profeta, ni un líder, ni un visionario. Soy un pequeño aprendiz de Mariano Moreno, de John Brown, de Thoreau,
que predicó con el ejemplo que las leyes injustas pueden y deben ser transgredidas, y de Assange, el más digno de sus herederos. Creo, como dice la canción, que educar es combatir, y el silencio no es mi idioma. Y educar, dijo mi maestro, Herbert Spencer, es formar personas para que se gobiernen a sí mismas, ni gobernantes ni gobernados. Conocer la verdad y actuar a tiempo es nuestra última bala en una guerra donde nos arriesgamos a terminar con un clip en el cerebro y de ahí al campo de concentración hay un solo paso. Así que espero, realmente espero que este programa te sirva, que nos ayudes a difundirlo y que nos apoyes para seguir adelante en nuestra misión. Si algo une en esta crisis global a Donald Trump con Alberto Fernández, a Bolsonaro con Pedro Sánchez o a Netanyahu con Nicolás Maduro, es que todos están emitiendo enormes cantidades de dinero. ¿Acaso esto realmente incrementa la riqueza en la sociedad o ayuda a los más pobres? La respuesta es un rotundo no. Crear moneda sin respaldo, sin demanda genuina, genera matemáticamente, inevitablemente, inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento de precios de los productos medido frente al dinero. En otras palabras, la inflación no es el aumento del valor de las cosas, sino la pérdida del valor del dinero frente a esas cosas que uno quiere comprar. Esto sucede básicamente porque el dinero es una mercancía más, cuya cualidad característica es precisamente que se utiliza como medida universal del valor del resto de los productos disponibles en el mercado. Pero esta cualidad particular del dinero no es diferente a la cualidad particular de la comida que necesitamos para alimentarnos o a la cualidad particular del dispositivo que estás utilizando para ver este video. El dinero no escapa a las leyes fundamentales de la economía, empezando por la ley natural de la oferta y la demanda. Cada vez que un gobierno, a través del Banco Central, fabrica y por lo tanto deprecia más moneda, ya sea electrónica o en papel, si ese aumento de la producción del dinero no se corresponde con un aumento de la producción del resto de los bienes, el valor del dinero cae y el precio en dinero de esos productos se eleva. O sea, básicamente, si en el mercado existen $100 destinados a la demanda de manzanas y a su vez existen 100 unidades de manzanas, cada manzana costará $1 de acuerdo a lo que establece la demanda. Pero si el gobierno interviene e introduce en el mercado una mayor cantidad de dólares, ante la misma oferta de manzanas y la misma demanda de manzanas, supongamos que existan $10 más, cada manzana pasará a costar $1.10. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si bien el gobierno puede inventar más dinero, la gente no. Y los salarios y las ganancias de la mayoría absoluta de las empresas siempre van por detrás de la inflación. Así que, como cualquiera puede darse cuenta, la intervención del gobierno en el mercado para que exista más dinero es un robo flagrante a la gente que trabaja de verdad para sostener a los políticos. O sea, vos y yo y la mayoría de tus conocidos. Cada vez que el gobierno emite dinero para solucionar los problemas
que el propio gobierno y sus amigos crean, disminuye tu poder adquisitivo. O sea, la cantidad de cosas que vos podés comprar con el dinero que tanto esfuerzo te cuesta ganar. Y no solo podés comprar menos cosas, sino que estás obligado a comprarlas rápidamente. O sea, no podés ahorrar, porque no podés conservar el valor de los frutos de tu trabajo. Puesto que si no compras tu manzana hoy, mañana puede costar $1,20 y dentro de 5 años puede costar $2. O sea, de nada sirve que te esmeres en crear riqueza. El sistema inflacionario que tanto le gusta a los keynesianos y neo-keynesianos te obliga a consumir. O sea, a poner obligadamente el corto plazo por encima de tus proyectos y tus necesidades a futuro. Esto a la larga empobrece a las sociedades y perpetúa la desigualdad extrema. No estamos hablando de la desigualdad entre un hombre que trabaja duro y un hombre que trabaja poco o nada. Estamos hablando de las grandes concentraciones de riqueza. Estamos hablando del famoso 1% de la población mundial, o incluso menos, que finalmente puede comprar o vender las vidas del restante 99%. Eso no lo produce el mercado libre, eso lo produce la estafa del intervencionismo estatal. Si a vos te impiden ahorrar y para colmo estás en un mercado regulado, donde te ponen miles de trabas a través de impuestos, regulaciones, licencias y patentes para que inviertas y puedas crear una empresa, los ricos de siempre tienen su posición garantizada, porque el mercado es rehén. Si vos no podés ahorrar y estás obligado a consumir, y a su vez es difícil por esta misma razón y por todas las trabas y regulaciones que aparezca competencia, los grandes empresarios como Warren Buffett o Bill Gates pueden imponerte pésimos productos a precios astronómicos, porque básicamente estás obligado a comprarlos. ¿Es eso o que tu dinero se esfume? Las mayores fortunas de este mundo, no todas, pero sí las mayores, crecen y se reproducen al calor de los políticos. Sin la violencia del Estado y las estafas como los bancos centrales, sería literalmente imposible que unos pocos señores gobiernen tu vida. Por otro lado, los políticos no emiten solo para satisfacer a las grandes corporaciones enemigas del libre mercado que financian sus campañas y les permiten tener un nivel de vida privilegiado. También lo hacen porque la inflación es un impuesto encubierto. Cuando el Banco Central fabrica dinero fiduciario, o sea, dinero sin respaldo real, que es el que tenemos hoy en día en todo el mundo, durante los primeros meses los políticos pueden gastarlo sin sufrir de los efectos de la inflación, porque el mercado tarda en asimilar esa alteración de su funcionamiento. Y el mercado no es otra cosa que la suma de decisiones económicas de todos los que participamos de cualquier forma en la economía. Pero siempre, siempre, más temprano que tarde, en promedio, tan solo en un lapso de entre 5 y 9 meses, dependiendo del país, el costo de la inflación llega y no lo pagan los políticos. Lo pagan los consumidores, o sea, los ciudadanos, o sea, las víctimas de los políticos y de los bancos criminales. Durante 5.000 años de historia, la humanidad eligió al oro y a la plata como monedas. ¿Por qué? Porque estos metales cumplen con dos requisitos esenciales. El primero es la escasez, lo que significa que nadie puede alterar drásticamente el flujo monetario y por lo tanto generar inflación o deflación en su favor. Sencillamente no puede fabricarse el oro o fabricarse la plata de manera masiva y sistemática. Hay que extraerlo, la cantidad es limitada y todo ese proceso lleva un costo.
Y en segundo lugar, estos metales, históricamente tan dúctiles y tan útiles, son universalmente valorados. La prueba de que la decisión libre y espontánea de los individuos siempre es mejor que la ingeniería social y el autoritarismo de sus gobernantes es que, de acuerdo a los más rigurosos registros, una túnica de seda en la época del Imperio Romano costaba una moneda de oro. Con esa misma moneda de oro, 2 milenios más tarde, podés comprarte un traje de diseñador. Pero que no te quepa duda, desde que los políticos y sus amigos oligarcas descubrieron el fabuloso negocio del dinero basura, gradualmente esto se convirtió, por supuesto, en un vicio, y en un vicio de los peores. Ya lo advirtió en el siglo XVII el rebelde sacerdote español Juan de Mariana, que aunque no era un liberal, como muchos dicen ahora, sin lugar a dudas tenía muchas ideas correctas. Este cura, tan distinto a los de su época, se enfrentó al sanguinario rey Felipe III, que en un intento por salvar las desastrosas finanzas de su imperio saqueador, devaluó abruptamente la moneda del reino, estableciendo la moneda de vellón, una aleación entre plata y cobre que, a diferencia de la plata y a diferencia del oro, podía producirse con mucho mayor facilidad. Esto lógicamente agudizó la crisis del imperio y la miseria de todos sus habitantes. Tanto los oprimidos americanos que sufrían de un sistema de castas, como los agotados peninsulares que no disfrutaban de los beneficios de la conquista. Dijo Juan de Mariana sobre este monarca y el duque de Lerma, su Maquiavelo español. Algunos hombres astutos e ingeniosos decidieron atender sus necesidades expurias, sustrayendo a la moneda una parte de su peso, por tanto, de su valor. El gobernante no tiene derecho alguno sobre la propiedad de los bienes de sus súbditos, y quienes afirman lo contrario son charlatanes y aduladores, que recorren los palacios ponderando el delito. Mi amigo Juan de Mariana justificó como un derecho divino de los pueblos matar a los tiranos que abusan de la violencia para arrebatarles el pan que se ganaron dignamente. Y este antiguo jesuita, lógicamente, terminó preso. Sí, como Turó y como Assange. No conforme con eso, siguió ganándose problemas por criticar exhaustivamente la avaricia y la sed de poder político de sus pares jesuitas, los autodenominados Compañía de Jesús. 5 siglos más tarde parece que no aprendimos nada. De hecho, gracias a la banca centralizada, creación del genocida Imperio Británico y de los padres del lobby moderno, la dinastía Rothschilds, estamos mucho, pero mucho peor. De hecho, vivimos un proceso de bancarización compulsiva, o sea, gobiernos que obligan a sus ciudadanos a formar parte del sistema financiero formal. Desde el momento que el dinero entra en el banco, ya no te pertenece. Cada ingreso y cada gasto está perfectamente controlado ¿por quién? Por el Estado, que puede saquearte con impuestos usureros y que en el peor de los casos, vaya que lo sabemos en la Argentina, puede robarte hasta el último centavo. Y todo esto con la complicidad de los bancos criminales, como por ejemplo el Grupo Santander, que entre otras cosas puso a su amigo Pedro Sánchez al frente de la Moncloa y a su inútil esbirro Martín Guzmán al frente de la deplorable economía argentina. La tarde del miércoles 13 de noviembre, el futuro mandatario se reunió con alguien a quien él mismo llama
una amiga de hace más de 20 años, Ana Botín, la CEO del Banco Multinacional Santander, que con más de 9.000 empleados y 3.700.000 clientes lidera el mercado argentino. Cabe destacar que ya se habían visto recientemente, en septiembre, cuando la banquera invitó a Fernández a visitarla en España, su país de origen. Allí el Santander es el principal acreedor del partido gobernante, los socialistas de Pedro Sánchez, otro gran amigo de Alberto y del tío George, que no podía faltar en esta historia. George es, desde 2015, uno de los principales accionistas del holding. Pero bueno, ¿qué fue lo que hablaron Ana y Alberto en su oficina de Puerto Madero? Hablaron de bancarizar, obviamente. Botín prometió 500 millones de dólares para endeudar más aún a las empresas argentinas. Pero, eso sí, a cambio de algunas condiciones. Una, que el gobierno de Fernández continuara con el plan macrista de reforzar al máximo la bancarización. Y esto a Alberto le encantó. Es bien sabido que cuando una persona ingresa al sistema financiero, ya sea con una simple caja de ahorro o una tarjeta de crédito, para el fisco es infinitamente más sencillo controlar sus ingresos, sus gastos y sus ahorros, y por tanto liquidarla con impuestos. Pero Ana hizo otro pedido, que piense 2 veces lo de Nielsen. A su modo de ver, existía una mejor posibilidad. Dicho sea de paso, la familia Botín, dueña del Banco Santander, no solo pertenece al Club de Bilderberg, sino que cuenta entre sus principales accionistas a George Soros. Y para limpiar su imagen, no solamente financia a la izquierda saqueadora, sino que también le paga el sueldo a muchos payasos pseudoliberales que hablan mal de los políticos, pero que disfrutan del mismo botín. Entre muchas otras medidas totalitarias que se está impulsando con la excusa del coronavirus, el propio Banco Mundial lo advierte. Lucharán contra la informalidad y contra el mercado negro, extinguiendo el dinero en efectivo. Si esto ocurre, ya no quedará ningún espacio de libertad para escapar del saqueo y del expolio de estos enemigos de la especie humana. Ya sea para regalarle tu sueldo a Bill Gates y a la mafia farmacéutica, que es ya la tercera causa de muerte a nivel mundial, o para rescatar una vez más a los bancos pseudo privados, fraudulentos y cómplices de la política, que no te quepa la menor duda, tu dinero va a valer cada vez menos. Para que entiendas finalmente cómo operan y qué intereses se ocultan detrás de los bancos centrales, vamos a hablar de las dos principales fábricas de dinero basura del mundo: la Fed estadounidense y el Banco Central Europeo. Y para ello me acompañará uno de los valientes que plantó cara a las feministas, quien es también un compositor musical brillante, un avesado lector de literatura rusa y toda una revelación en el campo de la investigación periodística, porque con tan solo 21 años expuso como nadie la hipocresía de la ONU y sus más oscuros secretos en Afganistán. Estoy hablando de mi querido amigo Manuel Cantero. Vamos con él. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Manuel, bienvenido. ¿Cómo va, Nico? Bien, bien. Bueno, Manu, yendo al grano, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se gesta la creación de la Fed? Que como anticipaba antes,
es el Banco Central de los Estados Unidos, la fábrica mundial de dólares. Bueno, para entender cómo surge y cómo funciona, primero hay que remontarnos a la era progresista de 1900. ¿A qué te referís con la era progresista? La era progresista simboliza el periodo más de corte socialista de Estados Unidos, por sus regulaciones en tanto el sector de la carne como en el de los ferrocarriles, como el Acta de Comercio Interestatal, y por la creación del impuesto a la renta de 1913 por el presidente Wilson. El impuesto a la renta que surge en el marco precisamente de las regulaciones cada vez más restrictivas al alcohol, que implicaron que el gobierno federal se ve obligado a crear una nueva fuente de financiamiento que terminó siendo, como muchos otros inventos delirantes del intervencionismo económico estadounidense, un impuesto que se generalizó en todo el planeta. El impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, es uno de los principales instrumentos de saqueo hoy en todo el planeta, a través del cual a trabajadores y empresarios se les extirpa una parte brutal de lo que producen y se la quedan los políticos. También es la época en la que justamente a través de las regulaciones, grandes corporaciones como el Autotrust consiguen monopolios u oligopolios. El Autotrust eran Chrysler, Ford y General Motors, que impulsando precisamente lobbies y una normativa cada vez más estricta por parte del gobierno federal, barren 900 fábricas automotrices más pequeñas y las que no quiebran son directamente absorbidas por estas tres marcas que se convierten en no solo que un tripolio estadounidense, sino que un tripolio continental y prácticamente un tripolio mundial. O sea, en esta época comienza a gestarse la idea del Banco Central en los Estados Unidos. Pero contame un poco, ¿quiénes son los que creen que existe la necesidad de un banco de bancos en los Estados Unidos del 1900? Bueno, la formación de la Fed fue promovido mayoritariamente por los bancos financistas de Wall Street, Morgan y Rockefeller, entre otros. Lo que más les convenía a estos prestamistas exhaustivos era, por un lado, crear un banco que tenga el papel de rescatar a bancos privados cuando se presentase algún tipo de pánico bancario. Es decir, que las personas que tienen depositado su dinero en el banco sospechen de que su fortuna no está en su lugar, es decir, que fue prestada, y corran a buscarla. Esto sucede simplemente porque los bancos privados, además de dedicarse a depositar dinero, se dedican a prestar dinero. Es decir, que cuando nos dan un recibo de depósito, la plata que tenemos guardada en el banco quizás no represente el total de la que el depósito dice. De ahí proviene el concepto de banca de reserva fraccionaria. Por el simple hecho de que el banco no tiene todo tu dinero, sino una fracción, porque esto demuestra que los bancos privados también son responsables de evaluar la moneda, emitiendo cheques de plata que no tienen. Vos me estás queriendo decir que a partir de los bancos centrales, la banca privada emite moneda. En realidad emiten cheques, porque en realidad todo su dinero está en cuentas corrientes en el Banco Central. El tema es que el Banco Central permite a estas entidades privadas que puedan expandir sus créditos, es decir, que de los $100.000 que tienen en su cuenta, no es necesario que estén esos $100.000 en oro o en efectivo, sino que puedan expandir ese número. Entonces los bancos privados, al generar cheques de dinero que no tienen, o sea, un cheque y un billete no tienen ninguna diferencia, son dos papeles con un numerito. Gracias precisamente a los bancos centrales, porque antes nadie en su sano juicio te aceptaría un papelito como si fuera moneda. Sí. Bueno, lo que vos decís básicamente se llama coeficiente de caja, que es la cantidad mínima de dinero que debe disponer el banco. Y en este momento, para poner un ejemplo, en los Estados Unidos varía entre el 0 y el 10%. O sea, vos podés prestar como banco privado absolutamente todo o un 90% de lo que no tenés. Y esto lógicamente obliga a que quien quiera retirar el dinero genere una demanda adicional a los billetes que imprime la Fed, y todo esto redunda en inflación, y que al fin y al cabo es un impuesto encubierto, porque reduce la riqueza de todas las personas que usan esa moneda, merma sus ahorros, disminuye su capital para favorecer a los bancos.
Sí, es una manera de controlar monetariamente a toda la población. Bueno, lo que permitió esta era progresista fue ni más ni menos que la escalada abrupta de los principales bancos de Wall Street. Todo esto acompañado del más importante foro creado por grandes empresas y financieras, la Federación Cívica Nacional. Diseñada conjuntamente por todos los líderes de estos grupos, sacó adelante una ideología y un programa político común y de hecho preparó y presionó en favor a los principales y nuevas medidas progresistas de intervención estatal y federal. Vos me estás diciendo que la gran banca privada estadounidense Wall Street conformó una organización que promovía todas estas leyes regulatorias de intervención estatal que, como siempre hemos explicado en este canal, apuntan a dificultar la competencia y secuestrar mercados que se vean obligados a consumir los bienes y servicios que proveen los grandes capitales, generando una concentración artificial de riqueza. O sea, los principales bancos privados de Estados Unidos, ya antes de crear la Fed, estaban en una campaña activa para aumentar el intervencionismo estatal y las restricciones a la libertad económica de la población. Sí, en cuanto a la formación del Banco Central, estuvo a cargo de la llamada Convención Monetaria de Indianápolis, la cual estaba formada por simpatizantes de Morgan, como George Foster Peabody. Toda la familia Peabody de la aristocracia de Boston estaba unida personal y financieramente con la familia Morgan desde mucho tiempo atrás. Un George Peabody había establecido una firma bancaria internacional en la que JP Morgan padre, Jr., había sido socio principal. George Peabody fue un eminente político progresista, banquero de inversiones de Nueva York, que sirvió de ayuda en la reorganización de la primera firma industrial de Morgan, la General Electric, al que más tarde se le ofreció el puesto de ministro de Economía en la administración Wilson. Aunque rechazó el puesto oficial, Peabody ejerció durante el régimen de Wilson como un consejero cercano y al mismo y un ministro sin cartera. Además, en la Convención Monetaria de Indianápolis se encontraban Alexander Orr, bancario orientado a los Morgan, director del Ferrocarril de Nueva York y la editorial Harper Brothers, propiedades de JP Morgan, así como Henry Payne, cabeza de la Wisconsin Telephone Company, dominada por los Morgan. Sin embargo, estas peticiones de la Convención Monetaria de Indianápolis se vieron frustradas por el Congreso, logrando únicamente establecer la ley del patrón oro en 1900. Lo que lograron establecer en la ley del patrón oro fue que el único patrón que tenga el dólar fuese el oro, porque en ese momento también existía el patrón de la plata, que desde ahí en adelante no fue nunca más un problema para los banqueros. Esto simbolizó un paso más en el abandono del respaldo metálico de la moneda. O sea, un paso más hacia la inflación y a la emisión monetaria descontrolada. Bueno, a los poderosos bancos no les costó formar una nueva comisión y durante los reclamos de 1906 de parte de Jacob Schiff, el dueño de la Kuhn & Loeb, apoyado por los banqueros alemanes del Círculo Warburg, después del pánico de 1907, el Congreso decidió establecer la Comisión Monetaria Nacional, que era una especie de convención monetaria de Indianápolis, pero ya a una escala nacional. O sea, ya el Estado se fusiona a la banca privada en este proyecto. Sí, además había ocurrido el pánico de 1907 y todos los prestamistas estaban, a través de la Federación Cívica Nacional, estaban promoviendo estas ideas de que el banco tendría que tener mayor elasticidad para evitar este tipo de crisis. O sea, básicamente estaban sosteniendo la idea de que el gobierno, literalmente utilizando su violencia criminal para extirparle recursos a la gente, tendría que salir en rescate de los bancos fraudulentos que ellos representaban. Así es. Bueno, el senador Nelson Aldrich eligió como principales expertos, asesorando o formando parte de la comisión, a dos personas propuestas por la gente de Morgan. Como su asesor principal, eligió a Henry Davison, una propuesta de Morgan, secundada por Jacob Schiff, que era probablemente el más poderoso de los socios de Morgan. No le llevó mucho tiempo lograr su cometido. Después de las reuniones para presentar el proyecto de ley de Banco Central avalada por la Academia de Ciencias Políticas de Columbia,
A mediados de 1910, el entusiasta J. P. Morgan arregló una lujosa conferencia privada en su exclusivo retiro de millonarios, el club de la isla Jekyll, en la isla Jekyll, Georgia, la cual Morgan era copropietario del club. Los concurrentes en toda esta reunión, además de Aldrich, que era senador y pariente de Rockefeller, se encontraba Harry Davison, socio de los Morgan, Paul Warburg, socio de Cunan Loeb, Frank Vanderbilt, vicepresidente del National City Bank of New York de Rockefeller, Charles Norton, presidente del First National Bank of New York de Morgan, y el profesor Piatt Andrew, recientemente nombrado subsecretario del ministro de Economía bajo el mandato de Taft, que era un técnico con un pie tanto en el campo de los Rockefeller como en el de los Morgan. Todo esto desembocó en la ley del Banco Central de Reserva de 1913, formando así un consejo del Banco Central completamente inclinado a los intereses tanto de los Morgan como de los Rockefeller de la Cunan Loeb. Esto también demuestra el Banco Central norteamericano nace directamente como una extensión y como un instrumento para utilizar la violencia del Estado en favor de los oligarcas bancarios fraudulentos de los Estados Unidos y de Europa. Sí, además, justo en el mismo año de que se presenta el impuesto a la renta, esto demuestra lo inservible que es ese impuesto, ya que el Estado norteamericano le estaría cobrando impuestos a los bancos privados que él mismo le estaría dando la libertad de expandir sus créditos. Y esto realmente amerita un paréntesis. Antes de la abolición total del patrón oro, Estados Unidos logró multiplicar la emisión monetaria, tanto para sostener un gasto público muy por encima de las posibilidades reales del país, como para financiar la incursión genocida en la Segunda Guerra Mundial, donde no hay que olvidarlo, tanto los Estados Unidos como el Imperio Británico y la Rusia de Stalin cometieron exactamente los mismos crímenes que Hitler. Existió una polémica ley que sin duda forma parte del podio de las medidas más liberticidas de la historia. Me refiero a la Orden Ejecutiva 6102, promulgada durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, un auténtico dictador que hoy santifican los progresistas de todo el mundo, pero que no solo fue un criminal de guerra, sino también uno de los peores ladrones que pisó la Casa Blanca. A través de la Orden Ejecutiva 6102, el gobierno de Estados Unidos robó el oro de sus ciudadanos, exigiéndoles que entreguen la totalidad de sus pertenencias de oro, en bruto, en monedas, en coleccionables e incluso en títulos privados, ofreciendo a cambio una indemnización por debajo del precio de mercado de $20 por onza Troy. Con esta ley que nada tiene que envidiarle a los países comunistas, los delincuentes liberticidas de Washington pudieron financiarse ilimitadamente durante casi 40 años, hasta que finalmente eliminaron al patrón oro de cuajo y comenzaron la era de inflación mundial que vivimos hoy. Y comenzaron con una era de continua inflación mundial que se mantiene hasta hoy, dando inicio a medio siglo de continua y progresiva inflación. O sea, el Estado le usurpa recursos reales a la gente y los bancos pagan impuestos con dinero gratis que el Estado le regala, generándole mayores pérdidas al patrimonio de la gente. Es como Robin Hood, pero al revés. El ladrón estatal robándole a los pobres para darle a los ricos. Sí, es exactamente eso. Bueno, todo esto catapulta el capitalismo y los bancos privados comienzan sus inversiones en sus respectivas empresas. Los Rockefeller en la Standard Oil y los Morgan en la General Electric, además de sus ferrocarriles. Bueno, y de esta manera podemos ver cómo un Estado en plena democracia se transforma en unos pocos años en un aparato de financiación de megacorporaciones, tanto petroleras como armamentísticas, funcionales a los intereses de un Estado criminal e imperialista.
y todo absolutamente manejado desde la Fed, o sea, su banco central. O sea, Manu, la Fed tiene un vínculo directo digamos, la expansión militar y agresiva de los Estados Unidos. Y en realidad, todas las empresas armamentísticas que empiezan que reciben millones de dólares de la Fed, como lo fue la Lockheed Martin Company, uno tiene que pensar que todo este dinero que recibe la empresa armamentística se traduce en, obviamente, en producir material de guerra. Y todo lo que produce una empresa de guerra, no, su único consumidor es el Estado, es el ejército. O sea, vos O me sea, estás diciendo que, por un lado, tenemos a los bancos privados que lograron crear un suprabanco, un banco de bancos, que permanentemente les regale riqueza robada a la gente común. Y que los rescate si la gente común se da cuenta de que estos banqueros criminales los estafan. Y por otro lado tenemos al gobierno que a través de esta emisión sin respaldo logra financiar las conquistas militares que han caracterizado el crecimiento económico de Estados Unidos, que como bien explica Jorge en el video que les recomendé, jamás fue una economía libre y competitiva, sino que siempre siguió el modelo expansivo y de reparto del saqueo, o sea, el modelo económico militar, similar al Imperio Romano, aunque por supuesto sin la grandeza intelectual que rodeaba al saqueo romano. Un saqueo más burdo, digamos, fue el de los estadounidenses. O sea, el complejo militar industrial y el Banco Central son mutuamente dependientes. sí, así es. Además, si uno se lo pone a analizar, por ejemplo, con otra forma de gobierno como lo fue la Unión Soviética, en los dos esquemas tenemos las industrias armamentísticas. En la Unión Soviética, por ejemplo, es una empresa estatal. El Estado lo que tiene que hacer es invertir, se podría decir que hacer dos inversiones, una para crear la fábrica y otra para pagarle a todos sus empleados que son empleados públicos. En el caso de Estados Unidos también tenemos dos inversiones. La inyección de billetes de lo que es el Banco Central, lo que son subsidios o compra de activos, o lo que se conoce hoy en día como compra de deuda pública, o sea, que son las deudas que tiene la empresa que el banco directamente las compra, y después solo tiene que invertir en comprar todos los productos de esta empresa armamentística. Así que tanto se puede analizar tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, los dos responden a un poder de industrialización armamentística que ellos mismos financian. Bueno, pero la Fed cobra un papel preponderante a partir de los acuerdos de Bretton Woods, precisamente cuando después de finalizada la Segunda Guerra, el triunvirato de vencedores, que son el Imperio Británico, los Estados Unidos de Truman y la Unión Soviética stalinista, estas tres potencias genocidas que cometieron los mismos crímenes que los nazis durante mayor cantidad de tiempo, se ponen de acuerdo para instaurar al dólar como moneda mundial a punta de fusil, de un mundo ruinoso, de un mundo que ellos mismos, en su pelea con los nazis y los japoneses, se encargaron de destruir, de arrasar, de aniquilar. O sea, los mismos Estados Unidos que bombardearon las fábricas de Francia, de Holanda, de Alemania y de Japón, y que ordenaron a Inglaterra y a Francia ceder sus colonias para poder empezar a capitalizarlas ellas, los mismos Estados Unidos que se dividieron, como en su momento hicieron España y Portugal en el Tratado de Tordesillas, que se dividieron el mundo en dos, junto a la Unión Soviética de Stalin, impusieron su moneda a punta de fusil al resto del planeta. Desde que el dólar se convierte en la divisa prácticamente obligatoria del comercio internacional, la Fed pasa a ser, ni más ni menos, el Banco Central del mundo. Así ¿Y es. qué es lo que pasa después de eso, Manu? ¿Qué pasa a partir de los 60? Bueno, una vez que
durante la crisis de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, finalmente los banqueros logran lo que siempre habían querido, de salir de una vez por todas del patrón oro. ¿Cómo lo logran? Sí, lograron convencer al Estado de que esta era una crisis de la que no se podía salir. Por supuesto, toda una crisis que el Estado mismo se metió en una guerra que debería haber durado un mes y duró unos 10 años. Como no se podía mantener, la única manera de salir de la crisis, según los economistas, era salir del patrón oro y empezar a devaluar la moneda. O sea que los economistas y politólogos lobistas de los bancos, entre ellos Henry Kissinger, que luego sería insigne secretario de Estado, lograron convencer a los políticos de que eliminen la última reserva de valor de la moneda, que era el patrón oro, o sea, la última soga que ataba a la política monetaria a cierto grado de coherencia o de raciocinio. Por eso, al fin y al cabo, se desata la crisis del petróleo y una enorme inflación mundial que en Estados Unidos llegó a alcanzar el 14% anual. Pero además de la Fed, tenemos a un segundo banco central en importancia, que es el Banco Central Europeo, para lo cual me gustaría hablar no solo de las finanzas de la Unión Europea, sino de la Unión Europea en su conjunto, porque la Unión Europea es el gran laboratorio de gobierno mundial, es de todos los organismos transnacionales el que tiene más fuerza, mayor vigencia y que nos puede servir para entender el modelo que sus propios creadores, como por ejemplo George Soros, quieren globalizar en este momento. En la próxima saga profundizaremos sobre la Unión Europea, que es, desde su fundación, el laboratorio de pruebas para el gobierno mundial. Entendiendo cómo funciona la Unión Europea, podemos entender el modelo que pretenden imponernos a todos en el resto del mundo. El liberalismo, aunque los farsantes defensores de los monopolios quieran olvidarlo, nació y triunfó con la premisa de combatir la concentración de poder, ya sea político o económico. Muchos de estos impostores cómplices de lo que está pasando te ponen como modelo a Singapur, donde vas preso si vendés chicle y literalmente te asesinan si compras un porro. A nosotros no nos interesa esa propuesta. Para nada. Puestos a elegir, nos quedamos con la caótica libertad tercermundista mientras todavía podamos vender y comprar cosas por fuera de los radares de la mafia bancaria y los políticos saqueadores. Como dijo Thoreau, resguardar nuestra propiedad y nuestra libertad es a la vez un derecho y una obligación moral. ¿Están las criptomonedas? Sí, y las valoramos mucho, pero no es suficiente. Por esa razón te recomiendo que veas este documental, donde ofrezco todas las respuestas que dispongo a la pregunta de cómo combatir a este sistema. Si te gustó, compartí este programa a todos tus amigos. Dale like, suscríbete a nuestro canal y a nuestro canal secundario. Y lo más importante, ayuda a sostener nuestra tarea con tu donación. Por pequeña que sea, ayuda y mucho. Y cierro con otra frase del gran Thoreau. No necesito amor, fortuna ni fama. Solamente, dame la verdad. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.